¿Cómo le va, Lucía? Bueno, tengo 37. Vos sabés, Francisco Boyano, que me da risa porque siempre sale en tu lugar la foto o la... Karen, muy bien, así me gusta. La foto de Patricio Peña. Entonces tengo una asociación de tu cara con la de Patricio Peña, que no lo conozco. Ah, en serio, siempre se superpone, ¿viste? Por ejemplo, te sale tu fotografía y aparece la de Patricia, pero siempre en el mismo lugar, no sé por qué. Entonces tengo una asociación de tu cara con la de Patricio, no los conozco. Bueno, mis niños, vamos a seguir viendo ahora en unos PowerPoint, por eso vamos a compartir. Déjenme que cambie un poco las definiciones de lo que serían los enlaces o las teorías de enlace. ¿Y por qué los elementos? ¿Se acuerdan que en el determinado yo les dije los protagonistas de esta historia son los electrones? Pero ¿por qué casualidad los electrones tienden a unirse? Vamos a recordar que eran entonces electrones de valencia y la valencia del elemento. Vamos a compartir una pestaña, no, dije pestaña y compartí una ventana. Fíjense, ¿qué es el enlace químico? Se llama enlace químico a la interacción entre dos o más átomos que se unen para formar una molécula estable. Fíjense una cosita. ¿Qué significa? Ay, perdón. Recién estaba usando el hilo dental y me he lastimado. Qué animal que soy, ¿no? Que soy muy bruto para cortarse con el hilo dental. Bueno, me corté. Hay que entender. ¿Vieron esos días que te llaman 450.000 millones de veces? Bueno, hoy ha sido un día de eso. Te llaman y encima número desconocido, fraude. Fíjense, dice que los átomos se unen entre sí para generar moléculas estables. ¿Qué les parece a ustedes cuándo un sistema va a ser más estable que otro? En términos de energía, ¿qué me responde esa pregunta? En términos de energía, ¿cuándo un sistema es más estable? ¿Cuando tiene más energía o menos energía? Menos energía. Menos energía. O sea que lo que nosotros vamos a ver es que, por ejemplo, una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de oxígeno, ¿no? Y ¡pum! Me da una molécula de agua. ¿Pero por qué es posible eso? ¿A qué se debe? A que la molécula de agua, o en la molécula de agua, cuando se unen los átomos de hidrógeno con los átomos de oxígeno para formar la molécula de agua, estos adquieren una configuración que es mucho más estable que la que presentaba cuando formaban las moléculas elementales. O sea, ¿qué me está diciendo? Que el sistema reaccionó porque de esa manera generó moléculas aún más estables. O sea, el contenido energético de estas moléculas es aún menor. Bien. O sea que se suman todos los factores con tal de que disminuya el contenido energético de las moléculas producto. Si esto sucede, la reacción vamos a ver
que hay una rama de la física y química fusionada que estudia esto y se llama físico-química o química física, y es la que decide si una reacción, si un proceso, bien, va a suceder o no. ¿En función de qué? De analizar el contenido energético al principio y al final del proceso. Si al final del proceso este no genera una disminución de energía dentro del universo, ¿bien? No va a suceder. No va a suceder. En cambio, si produce una disminución de energía, sí va a suceder. ¿Bien? Esto lo estudia la termodinámica, ¿no? La termodinámica. Y es la que va a decidir de qué manera se producen los intercambios de energía. ¿Bien? Entonces, volvamos de nuevo a la diapo. Los átomos tienden a perder, ganar o compartir electrones, buscando mayor estabilidad. Tienden a alcanzar la ordenación electrónica más estable posible. Y fíjense una cosa, nosotros habíamos dicho ubicación, ordenación, ¿será lo mismo? Sí, señores, con una palabra sinónimo. Bien. Entonces, ¿cuándo será el día de que todos se unan en el mismo momento y a la misma hora y no estén queriendo entrar desde la... Mire, comenzamos a las 19. Hace 10 minutos que están entrando de a uno, de dos, de a uno, de dos, de a uno, de dos. No pueden ir. No, no, no es característica de los argentinos. Los argentinos decimos 19 y 19 puede ser entre las 19 y un minuto y las 19:59. O sea, en cualquier momento de esos 60 minutos son las 19. Nunca respetamos un horario. Fíjense una cosa, la ordenación o ordenamiento electrónico más estable posible. ¿Y alguno de ustedes recuerda cuáles son en los átomos los ordenamientos o las configuraciones de menor energía? ¿Alguno puede decirme cuáles son las configuraciones, ordenamientos, distribuciones electrónicas de menor energía? Justamente en ellas se observa de que los átomos no tienen pares de electrones incompletos, o sea, no tienen electrones desapareados, sino que tienen todos sus electrones apareados. Y eso se traduce en que, por ejemplo, a nivel de un periodo, ¿qué ha sucedido? ¿Serían los que están al final del periodo? Claro, ¿y qué característica tiene, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón? Que todas sus orbitales están completas, digamos. Sí, bueno, orbitales completos. Ajá, orbitales completos, eso. Perfecto. O sea, todos tienen electrones ocupando en esos lugares con espines apareados, o sea, más un medio, menos un medio, más un medio, menos un medio, más un medio, menos un medio. Todos tienen esa distribución. ¿Y eso qué ocasiona? ¿Se acuerdan que yo les dije qué pasa cuando yo sumo dos vectores con igual magnitud pero sentido contrario? La suma de los campos magnéticos, ¿cuánto me da? 0, profe. Exacto, o sea, no hay campo magnético. Y si no hay campo magnético, ¿habrá interacción con los campos eléctricos? No. No, exactamente. Y eso hace que la molécula tenga una bajada de energía muy importante. Bien. Fíjense acá también dice en la diapositiva, es decir, la molécula formada representa un estado de menor energía que los átomos aislados. Bien.
En general, cuando se unen dos elementos representativos, tienden ambos a completar su octeto. Fíjense acá la palabra representativos. ¿Bien? ¿Para qué usamos esa palabra representativo? Para hablar de los elementos principalmente del grupo 1, 2, ¿bien? Del grupo 15, perdón, 13, 14, 15, 16, 17 y nada más. ¿Por qué no hablo del 18, chicos? ¿El 18 quién sería? ¿Dos gases? Esa, qué gases. Te falta una palabrita para saber qué No. gases. Los gases nobles. Muy bien. O sea, eso no lo estudiamos porque no entran en reacción. Al contrario, los representativos justamente lo hacen, la reacción química, me refiero, para parecerse a esto. Fíjense en este texto que dice, en general, cuando se unen dos elementos representativos, tienden ambos a completar su octeto, 8 electrones en su última capa, ¿bien? O en su último nivel de energía. Es válido los dos términos. Adquiriendo configuración electrónica de gas noble o inerte, o sea, el valor NS2-NP6. Distribución electrónica de máxima estabilidad. ¿Sí, Macarena? Sí, profe, ahí como se me cortó en la parte que estaba hablando sobre los campos, no sé si dijo magnéticos o electrónicos porque se me cortó. Bien, Y esa parte. cuando los electrones tienen los vectores que indican sus momentos magnéticos apareados, o sea, uno positivo y uno negativo, la suma de esos campos magnéticos es cero. Entonces, no hay interacción entre campos magnéticos y campos eléctricos, por lo tanto, se produce una baja de la energía total del sistema. Bien, entonces, mientras un elemento mayor cantidad de electrones apareados tenga, bien, menor contenido energético va a tener. Entonces, ahí vemos que los gases nobles son los campeones. No tienen electrones desapareados. Bien. Y por otro lado, ¿qué sucede? Que los átomos van a querer parecerse a los gases nobles, ¿de qué manera? Fíjense que en rojo, en la diapositiva, dice perder, ganar o compartir electrones. O sea, los átomos van a hacer todo lo posible por parecerse a un gas noble. Bien, y ya sea algunos van a ganar electrones, otros van a perder electrones, bien, transformándose en lo que vieron con Enrique, que se llaman estructuras iónicas. Bien, los átomos con carga eléctrica, ya sea por ganancia o pérdida de electrones, se llaman iones. ¿Mm? Y esto es muy importante porque el primer tipo de enlace químico que vamos a ver es el característico que se llama enlace iónico. Bien, es un enlace muy particular y ustedes me van a decir, pero ¿qué tendrá que ver los electrones acá? ¿O por qué hablamos de electrones acá? Porque vamos a ver que hay algunos elementos que tienen mayor tendencia a ganarlos, otros mayor tendencia a perderlos, y de esa manera se van a generar iones de signo opuesto, o sea, de carga opuesta. Y partículas de carga opuesta, dice la física clásica, que... ¿Qué dice la física clásica con partículas de carga opuesta? ¿Se Se atraen? atraen. Muy bien, se atraen. Entonces, los átomos transformados en iones de carga opuesta pueden unirse. ¿Bien? Y es el primer tipo de enlace químico que vamos a ver. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos tiene que quedar claro? Que ya sea ganando, perdiendo o compartiendo electrones, ¿bien?
Un átomo que va a buscar unirse a otro para generar, bien, configuraciones en cada uno de ellos, semejante a quién, a la de los gases nobles. Bien. Entonces, seguimos. Mira, para describir el enlace se utilizan los símbolos ideados por Lewis. Se escribe el símbolo del elemento rodeado de tantos puntos como electrones tiene en su última capa. ¿Cómo se llamaba la capa de electrones o el conjunto de electrones del orbital de mayor energía? Electrones de valencia, ¿bien? Entonces, fíjense que acá en la diapo tenemos a un señor, ese señor se llamaba Gilbert Lewis. Para nosotros, Lewis. ¿Bien? Nosotros lo vamos a pronunciar como Lewis. Entonces, vamos a escribir los elementos con tantos puntos como electrones de valencia tengan su última capa. ¿Bien? Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar con el primer elemento. ¿Bien? Fíjense, vamos a estudiar, antes vamos a seguir escribiendo, o vamos a seguir leyendo. Después pasamos directamente ya a los ejemplos en el pizarrón. Enlace iónico. Bien, enlace iónico. Fíjense que acá vamos a recordar qué es un ión. ¿Qué es un ión? Un ión es un átomo, bien, donde, ¿qué se ha perdido? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Los protones o los electrones para jugar con la carga? Electrones. Electrones. Muy bien, los electrones. ¿Se acuerdan algo que yo les dije y que es una declaración a ver, ya me fue lo que les quería decir. Una declaración de independencia, o acá más que independencia sería de identidad, que el número de protones puede cambiar en un átomo. No, profe, nunca cambia. No. Nunca cambia. Eso me da la identidad. Lo que sí puede cambiar en un átomo es el número de electrones. Bien. Un átomo puede ganar electrones, perder electrones, pero va a seguir siendo de la misma identidad. ¿Qué es lo que vamos a tener que decir? De que ese átomo adquirió o carga positiva o carga negativa, ¿bien? Que se ha transformado en un ión, pero nunca ha cambiado su identidad. Bien, vamos a explicar en qué consiste el enlace iónico. Resulta que el enlace iónico dice que se establece por cesión de electrones, ¿bien? De un átomo metálico a un átomo no metálico. ¿A qué se refiere con esto? Resulta, chicos, que cuando nosotros vemos la distribución electrónica de ciertos átomos, por ejemplo, los del grupo 1 y los del grupo 2, bien, fíjense lo que hoy habíamos hecho cuando dijimos, cuando estábamos observando o aprendiendo algo de las propiedades periódicas, ¿bien? De los elementos, o por qué yo tuve que ubicar al litio, ¿bien? Por arriba y abajo puse sodio, y abajo de sodio ubiqué potasio, y abajo de potasio ubiqué rubidio, y abajo de rubidio cesio, y por último, debajo de cesio puse francio. ¿Cuál era la característica? Resulta que todos tienen una característica. Todos tienen una configuración electrónica de un gas noble cerquita a la izquierda, o sea, con un número Z de una unidad menor, ¿bien? Y después de ese, ¿qué tienen?
la configuración del periodo, bien, el periodo que ellos inician, con el S1. ¿Mm? O sea, por ejemplo, tenemos que el litio es corazón de helio 2S1. Bien, el sodio es corazón de argón 3S1. O sea que siempre vamos a tener que el primer orbital que le sigue al gas noble va a ser el del subnivel de energía 1. Bien, perdón, el subnivel de energía S. ¿Sí? Entonces, vamos a tener el 2S, el 3, el 4, el 5, el 6 y hasta el 7S. Bien. ¿Y todos qué van a tener? Un solo electrón de valencia y un solo valor de valencia. Bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando uno lo mire, vamos a tener que ese átomo metálico, ¿qué le conviene? Lógicamente hay que pensarlo. Si yo tengo un electrón de exceso respecto al gas noble, bien, ¿qué me conviene a mí? ¿Ganar tantos electrones para llegar al próximo gas noble o perder uno? Perder uno. Claro, y vamos a ver que tanto los elementos del grupo 1 y del grupo 2 de la tabla, que se llaman alcalinos, ¿bien? Y alcalinos térreos, van a tener la tendencia a perder o un electrón, en el caso de los alcalinos, el grupo 1, o dos electrones en el caso de los alcalinos térreos. Pero cuando llegamos al grupo 16 y 17, vamos a ver de que la cosa es un poco distinta. La configuración electrónica me está diciendo, tanto en los del grupo 16 como en los del grupo 17, de que las configuraciones electrónicas van a ser NS2, NP4, fíjense cómo lo dije en forma abreviada. Bien, dije NP4 y no dije NPX2, NPI1, NPZ1. Sino directamente, lo abrevié NP4. Bien. Y en el caso de los del Z, perdón, Z no, de los del grupo 17, lo único que necesitan es ganar un electrón, porque su configuración, en forma genérica, es NS2, NP5. O sea, me estaría faltando uno para adquirir la configuración del gas noble. O sea que estos elementos que se llaman no metálicos, ¿cuál será su tendencia? La tendencia es natural a ganar uno o dos electrones. Bien. Y es así de que vamos a ver que hay una cesión y una acepción. Muchos consideran que decir una cesión y una acepción es como redundante. Pero bueno, prefiero pecar de redundante y no de dos veces breve. Entonces, una vez que se generan el catión y el anión, estos se unen a través de fuerzas electrostáticas. ¿Bien? Miren acá el modelito, como el concepto del átomo de Bohr es perfectamente válido para entender el enlace iónico. ¿Bien? Pero vamos a ver, justamente para el cloruro de sodio, los modelos iónico según teoría de Bohr y según teoría moderna. Vamos a pasar al pizarrón, ¿no? Así seguimos trabajando ya con el pizarrón. Hoy no se ve nada. Ahora se ve, sí se ve. Bien.
Entonces, vamos a trabajar con el pizarrón. Vamos a ver algunos elementos, lo que estábamos hablando recién del litio, bien, o del sodio. Y las características. Por ejemplo, en el grupo 1 y el grupo 2, y después nos íbamos al grupo 16, grupo 17, y el grupo 18, era el que tenía la característica NS2, NP6. Este tenía NS2, NP5 y NS2, NP4. ¿Bien? Estos, ¿cómo eran? NS1, NS2. Vamos a ver dos ejemplos. ¿Bien? Litio, berilio. ¿Bien? 16, 17 del mismo periodo, ¿a quién tenemos? Oxígeno. No le vamos a dar mucha bola a ese, porque después vamos a ver compuestos que se llaman óxidos. Acá encontramos el flúor. Y acá, ¿a quién? Al neón. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, en el grupo 1, el litio. ¿Bien? Z3 significa que su configuración electrónica dice que tiene el corazón de helio. O sea que ahí tengo una distribución electrónica, un ordenamiento, una ordenación de gas noble, baja energía. ¿Quién viene acá? 2S1. Bien. Si miramos, ¿qué sucede ahí? Corazón de helio 2S1. ¿Qué tiene o qué debería ser el litio como elemento para poder parecer o adquirir la configuración del gas noble helio? Ceder un electrón. Perder un electrón. Sí, exactamente. O sea, que si el litio pierde un electrón, ¿bien? Se va a transformar en el ion litio positivo, ¿bien? Que tiene una configuración de corazón de helio 2s0. Y ese electrón se fue a pasear. ¿Bien? Se perdió. Ahora, el flúor, ¿bien? Vamos a escribir acá el flúor. Z9. Corazón de helio. Bien. 2S2, 2P5. Bien. ¿Qué le hace falta al flúor para parecerse al gas noble más cercano? ¿Cuál es el gas noble más cercano del flúor? Miren en la tabla periódica, chicos, sin miedo. El neón. El neón, por supuesto. ¿Y qué debería ser el flúor? ¿Qué debería ser el flúor para parecerse al neón? Y ganar Sumar un electrón. Ganar un electrón. Claro, sí, señores. Fíjense, más un electrón, lo pongo acá, va a ser flúor negativo. Bien. Y si miramos, ahora va a tener la configuración del neón. Bien. ¿Cuál es la configuración del neón? Lo vamos a poner así. Corazón de helio. 2S2, 2P6. Bien. Y ahora fíjense, voy a sumar miembro a miembro. Y voy a poner, me voy a ahorrar de poner esto. No voy a poner las distribuciones electrónicas, las voy a mantener acá.
Solamente voy a poner, mire, litio Z3 más flúor, bien, Z9 igual, o vamos a poner acá más un electrón, nos da litio Z3 con carga positiva, o sea, ion litio o catión litio, más flúor Z9 con carga negativa, más un electrón. ¿Y qué pasa si yo tengo en este miembro más un electrón y en este miembro más un electrón? ¿Qué puedo hacer? Anular. ¿Qué fue eso, ñaga mía? Disculpe, profe, estoy con los auriculares. ¿Anularlo? Anularlo, sí, sí. No estoy diciendo nada más. Anularlo. Y, oh sorpresa, miren lo que ha sucedido. El litio, bien, con el flúor han formado un catión por ceder un electrón y el otro, por aceptarlo, formó un anión. ¿Y qué pasa? El litio, como tiene ahora, se ha convertido en un ion positivo y el flúor, bien, ha ganado un electrón y se ha convertido en un anión, bien, o sea, un ion negativo. ¿Qué hay entre ellos? Una fuerza electrostática. Una fuerza electrostática. ¿Bien? Ese es el responsable de que dos iones se unan. Es el primer tipo de enlace que vamos a ver. ¿Cuándo se da un enlace iónico? Cuando los elementos sean, por ejemplo, metales del grupo 1 y metales del grupo 2. ¿Y qué más podemos tener? Átomos o elementos del grupo 16 o 17, ¿bien? Que son los que necesitan ganar electrones para asemejarse al gas noble más cercano. ¿Bien? Hacemos uno más donde se pierdan y se ganen electrones. Sí, profe. Bien. Vamos a tomar otro ejemplo, no el berilio no me gusta. Vamos a tomar uno del 16 y uno del 2. Bien. Vamos a hablar del magnesio. Magnesio es un metal. Bien. Distribución electrónica del magnesio, bien, es igual que el sodio, o sea, corazón de neón 3s2. ¿Sí? Y si busco en el 16, tengo azufre. Bien. Azufre es 16. ¿No? Porque el cloro es 17. Azufre 16 es corazón de neón. De neón, muy bien. 3s2, 3p. X. Muy bien, 3px2, 3pi1 y 3pz. Uno también. Bien. Miren ahí qué bonito que está. ¿Qué necesita el azufre para alcanzar la configuración del argón, que es 3s2, o sea, corazón de neón, 3s2, 3px2, 3pi2 y 3pz2? ¿Qué debería hacer el azufre para
parecerse a esa configuración que nosotros queremos. O sea, en forma abreviada sería 3s2, 3p6. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer? Y tendría que ganar 2 electrones. El azufre. Exacto. ¿Uno dónde lo va a ubicar? Uno en el 3PI y el otro en el 3Z. No, 3PZ. 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 Bien. Ujú. De esa manera, el azufre va a adquirir ¿qué carga? Y la carga del argón en este caso. Perdón, sí, El en la argón no carga del tiene argón. carga. El argón no tiene carga. Ah, no, sería... Sería carga negativa porque Claro. recibe 2 electrones. Bien, pero ¿cuánto en valor absoluto? ¿Cuánto es la carga negativa? 2, Porque profe. ahí es un átomo eléctricamente neutro. Serían Yo tengo, 2. bien, 2 negativas. ¿Bien? Porque tengo 16 protones y 16 electrones. Pero cuando gana 2 electrones, ¿bien? Y quiere parecerse o quiere ubicarlos, va a tener la configuración del... ¿De quién era? Del argón. Bien. ¿Y cuántos electrones voy a tener? 18. Pero protones, ¿cuántos tengo? 16, eso no cambia. 16. Entonces, ahí tengo un déficit de carga positiva. Por eso tengo 2 cargas negativas. Se ha generado, bien, el azufre con 2 cargas negativas. Realmente es configuración del neón, 3s2, 3px2, 3pi2 y 3pz2. ¿Bien? Pero realmente el azufre es un ion, o sea, un anión divalente, es como una redundancia, pero lo vamos a decir, divalente negativo. Esto es lo que le sucede al azufre. ¿Y don magnesio qué le pasa? Y al magnesio, cuando él se mira, dice, ¿qué tengo acá? ¿Qué me conviene hacer? ¿Gano cuántos electrones? 5 electrones y me parezco, perdón, 6 electrones y me parezco al gas noble argón. O le digo al orbital 3s que pierda los 2 electrones. Y que los pierda. Claro, que quede con la configuración del neón. Pero en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Resulta que cuando pierden los 2 electrones, esto va a quedar con, recuerden, el magnesio tiene Z12, o sea, van a quedar 12 protones, ¿bien? ¿Y cuántos electrones va a quedar cuando han perdido 2? 10. 10 electrones. O sea que, ¿qué carga residual le quedaría al ion? 2. Me da risa, no puede ser que lo digan más bajo, si pudieran decirlo más bajo, lo dicen. 2 positivo. Disculpe. Ah, ahora escuché bien. Magnesio 2 positivo. ¿Bien? ¿Y qué pasa entre un magnesio 2 positivo y un azufre 2 negativo? Y van a tender a unirse. Exacto. ¿Y yo necesito un solo azufre y un solo magnesio? ¿Entienden eso? Sí, profe. La pregunta, No, la pero pregunta no lo entiendo. ¿yo necesito un solo magnesio para neutralizar un solo azufre? Sí, porque tiene la cantidad de electrones que tendría que pasarle. Claro, claro, muy bien.
O sea que mi compuesto yo lo puedo escribir de esta manera. Magnesio, azufre, y ese muchachito se llama sulfuro de magnesio. Bien, es un compuesto que existe en la naturaleza. Bien, el sulfato de magnesio es el yeso, chicos. Sulfato de calcio, el sulfato de magnesio son, por ejemplo, rocas que se llaman dolomitas sulfatadas. Bueno, pero resulta que hay dolomitas que pueden perder los oxígenos y formar un compuesto de color pardo oscuro, bien, muy insoluble en agua, que es ese, el sulfuro de magnesio. Bien. Y fíjense cómo ahora el compuesto, este nuevo o nueva sustancia compuesta, bien, ¿por qué? Porque es una molécula. Ya no es dos átomos de un elemento, ahora es una sustancia compuesta, bien, como lo fue antes el fluoruro de litio, bien. ¿Qué sucedió en eso? Sí, Y eso también puede explicar el tema de la unión entre dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno en el agua por la cuestión de los electrones. no, porque dije que vamos a hablar primero del enlace iónico y después vamos a hablar del enlace covalente. ¿No? Acá hay transferencia de electrones. ¿Bien? Bueno, Es un profe, enlace muy particular. Acá yo transfiero electrones o uno transfiere y el otro acepta, también lo podemos decir así. ¿Bien? Estos son una familia de compuestos muy particulares, los compuestos iónicos. Todos van a tener una característica: sólidos, bien, cristalinos. Fíjense que es una palabra que nunca o muy pocas veces la he utilizado. Cristalino. ¿Qué les parece a ustedes que es algo cristalino? Si yo les digo, cierren los ojos y piensen en la palabra cristalino, ¿qué se les aparece en sus cabecitas? Y profe, a mí me da a entender como cuando es algo transparente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decimos el agua es cristalina, es como que se ve limpia, se ve transparente. Perfecto, me gusta esa definición, me gusta mucho. ¿Qué otra? A alguien, si cierra los ojos, bien, ¿qué le aparece en su cabeza? Cristalino. Bien, ¿el diamante es cristalino? Si yo digo diamante, ¿lo podrían asociar con cristalino? Y yo creo que sí. Por ejemplo, cuando decimos que, o sea, viene de la palabra cristal, de ese como que Ajá. algo transparente, pero que a la vez como vemos como un brillo, por decirlo así, no un brillo potente, sino que como que es como... Pero fíjate una cosa, vos me acabas de decir algo muy bien explicado, como un cristal. Bien, pero los cristales, cuando uno habla de cristales, ¿en qué pensás cuando hablas de cristales? ¿En algo líquido o en algo sólido? en algo sólido. Bien, en algo sólido. ¿Y vos pensás en un ordenamiento regular? Bien, o sea, con muchas formas geométricas perfectamente definidas, o en una estructura que no tiene forma. Con formas. Con forma, sí, totalmente, con muchas formas geométricas. ¿Sí? Exactamente. Vamos a ver que el estado cristalino es un estado de la materia caracterizado por ordenamientos espaciales regulares. ¿Bien? Esas tres palabras tan difíciles de decir y pensar o imaginar, nos están diciendo de que las sustancias cristalinas
deben ser sólidas, bien, y deben tener ordenamientos microscópicos perfectamente geométricos, o sea, con formas perfectamente definidas, que a nivel macroscópica se traducen en cuerpos geométricos perfectamente definidos, con muchas aristas, muchas caras, ¿bien? Fíjense que los diamantes, y no nos vamos solamente al diamante, ¿qué pasa en el agua? ¿Bien? ¿Cuál es la forma cristalina del agua? El hielo, profe. El hielo. En el hielo ustedes también pueden ver esta cuestión, solamente que tenemos que trabajar a muy bajas temperaturas para que el agua no funda. ¿Bien? O sea, el agua no tiene que pasar al estado líquido. Por eso debemos trabajar a muy bajas temperaturas. Y esto nos trae como consecuencia que también podemos hablar de estructura cristalina. Bueno, la mayoría de los compuestos que en la naturaleza se encuentran como cristales, fíjense que hay una sustancia cristalina que sin ella la vida no sería igual. ¿Bien? Por sobre todo, los alimentos no serían lo que son para nosotros ahora. La importancia que tiene esta sustancia cristalina o que tuvo en la historia de la humanidad es impresionante. ¿No? El hombre primitivo, cuando comía sus alimentos, cuando llamémosle el hombre ultra archiprimitivo, cuando comenzó a ser omnívoro, ¿qué es omnívoro? Que come de todo. Bien, vegetales, animales, frutas. Tenía una cosa, comía la carne cruda, por ejemplo, ¿sí? O las verduras sin cocción, verduras crudas, o frutas crudas. Bueno, resulta de que ese hombre notaba de que no había una buena digestión. Descubre el fuego, bien, y comienza a aplicar el fuego a la cocción de los alimentos. ¿Y qué pasó? La carne cocida era mucho más digerible que la carne cruda. Bien. Los vegetales eran más fácil de comerlos cuando se cocinaban. Bien. Las frutas, cuando eran ligeramente asadas, veían de que también era más fácil. Pero había algo que todavía, bien, le hacía falta al hombre para saborear sus alimentos. ¿Y qué fue eso? Una sustancia cristalina que se llama cloruro de sodio, o también llamada sal de mesa. ¿Bien? Y se hizo tan importante, ¿por qué? Porque ahora los alimentos, ¿bien? Hasta los alimentos dulces, las frutas, tenían mejor sabor con un toque de sal. ¿Bien? Tenían otro sabor, eran más agradables. ¿Bien? Entonces, el hombre primitivo comenzó a usar la primer sustancia, ¿bien?, que daba sabor, o sea, el primer saborizante de los alimentos. Ahora los alimentos dejaron de ser sosos, ¿bien? O sea, ya dejaron de tener el gusto natural, ¿bien? O esos gustos naturales se potenciaban con el agregado de estas sustancias, de la sal, ¿bien? Resulta que las primeras cantidades de sal eran sumamente caras, eran muy difíciles de obtener, ¿bien? Pero sumamente difíciles de obtener.
Y fíjense que no estoy hablando de 10.000, 20.000 años atrás, sino estoy hablando de 1.500 años atrás. Era lo más difícil que podía tener una persona, era poder comer los alimentos con sal. Fíjense hasta dónde es la importancia de la sal en la vida, de que ustedes han sentido hablar cómo se llama el dinero que se le paga a un trabajador por su trabajo. Salario, profe. Salario. ¿Y no les suena salario parecido a sal? ¿No? Sí, profe. Sí. ¿Saben por qué? En las antiguas legiones romanas se le pagaba no con las monedas metálicas, sino se le pagaba con una pequeña cantidad de sal. ¿Bien? Se le retribuía por su trabajo físico, por el combate en las batallas, ¿bien? La colaboración para ganar una guerra, el soldado, ¿bien? El asalariado, ¿bien? Hacía un trabajo físico y en recompensa, ¿qué obtenía? Una determinada cantidad de sal, ¿bien? Que era la retribución por su trabajo físico. Por lo tanto, esa retribución de dinero pasó a llamarse salario. ¿Bien? Salario. Y el otro nombre, sueldo, ¿saben de dónde viene? Justamente de la misma característica. Como la persona que guerreaba y obtenía un salario se le llamaba soldado, ¿bien? Al soldado se le daba un sueldo. Bien, en retribución de su actividad se le daba un sueldo. Entonces, las primeras sustancias que sirvieron como saborizantes para la humanidad fueron las sales, y principalmente una, el cloruro de sodio. Bien, el cloruro de sodio. Había otras sales, pero algunas eran amargas, otras eran demasiado ácidas, bien, otras producían una sensación de escozor en la lengua, bien, otras de un sabor salado muy raro, como los bicarbonatos, pero la sal que servía por antonomasia para darle sabor a los alimentos era la sal de mesa o cloruro de sodio. ¿Bien? Y el cloruro de sodio es una sustancia cristalina, ¿bien? Una sustancia cristalina. ¿Bien? Y esta sustancia cristalina, ¿cómo mantienen unidos sus iones? Mediante las fuerzas electrostáticas. ¿Y cómo se originan? Por transferencia o cesión de electrones. Los metales que quieren parecerse al gas noble más cercano buscan la alternativa de perder electrones, mientras que los no metales cercanos a los gases nobles en el grupo 16 y 17, ¿qué prefieren hacer? Aceptar electrones, transformarse en aniones, o sea, iones negativos, y adquirir la configuración electrónica de los gases nobles. Bien. Pero fíjense ustedes que esto yo prácticamente he dicho que lo voy a definir para el grupo 1 y 2, y 16 y 17. ¿Y en el medio qué hago con los otros elementos? ¿No se pueden unir químicamente? Sí, sí se pueden unir químicamente. Pero vamos a tener que buscar otro tipo de enlace. ¿Bien? No vamos ni a perder ni a ganar electrones. Entonces, si no perdemos y no ganamos, ¿qué estamos haciendo? Compartiendo. Compartiendo. Vamos a ver ahora una química de un tipo muy especial de enlace.
Lo voy a plantear acá en el pizarrón y lo vamos a ver en las diapos, a ver si nos da el tiempo como para poder plantearlo un poquito. ¿Bien? Y que ustedes lo completen con clases prácticas. Entonces vamos a ver un nuevo tipo de enlace. Al anterior se llamaba enlace iónico. Este se va a llamar enlace covalente. Fíjense la palabra. ¿Se acuerdan que vimos hoy a la tarde? ¿Qué era la valencia? ¿De dónde venía la palabra valencia? De valentía. Del latín, sí. Valencia, valentia. Bien, que significa también capacidad de hacer algo, valor para hacer algo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense que ahora vamos a ver que el enlace es covalente. ¿Qué significará el prefijo co? ¿Bien? ¿Qué les parece a ustedes que significa el prefijo co? ¿Que comparten? Muy bien, está muy bien esa definición. No es la más correcta, pero está excelente lo mismo. ¿Bien? Es una acción que es llevada a cabo por lo menos por dos personas. Ya no es una sola. Bien, la que hace el esfuerzo, la que tiene la capacidad de hacer, el poder hacer, el querer hacer, el que tiene la valentía de hacer. Bien, ahora son dos los que van a ir a hacer algo. Bien, ¿y qué es lo que nosotros queremos hacer acá? Hace un rato dijimos, uno le da un electrón al otro. Bien, el que lo necesita para aparecerse y el que necesita perder para aparecerse al gas noble. Bien, en el enlace iónico nosotros ¿qué decimos? Perdemos un electrón para aparecernos al gas noble. Y en el otro extremo, ese recibe un electrón o electrones para aparecerse también al gas noble. Bien, o sea, en el caso del enlace iónico típico, uno regala y el otro acepta. Bien. En el enlace covalente, no voy a tener uno que regale y otro que acepte, sino que los dos van a tener que compartir esfuerzo. ¿Mm? Yo les había dicho hace un rato, o sea, a la tarde, en la clase de la tarde, que valencia, esta capacidad de hacer algo, en los átomos, ¿en qué consistía? Yo les dije, hay electrones de valencia porque los protagonistas son los electrones de valencia, ¿no? Pero realmente lo que vamos a definir como valencia es el número de orbitales con un solo electrón. Por eso dije los semillenos o semivacíos. Fíjense que el término semilleno y semivacío es exactamente entendible y comparable. ¿Bien? Un orbital semilleno significa que tiene ¿cuántos electrones? Uno. Bien. ¿Y un semivacío? También uno. Era lo mismo. Era lo mismo. Semilleno o semivacío es exactamente lo mismo. ¿Saben por qué? Porque la cantidad máxima es 2. Bien. Entonces, si yo tuviera 2 electrones, está lleno. Bien. Pero si yo digo, no, no está lleno, está semilleno, significa que hay un electrón. ¿Bien? Y si ahora en lugar de decir está lleno, digo está semivacío, significa de que no ha perdido los dos, todavía queda uno. Entonces, semilleno, semivacío es lo mismo. Entonces son palabras sinónimas. ¿Bien? Entonces, fíjense una cosita. En el caso de los enlaces iónicos, ¿bien? Uno cede electrones, el otro acepta. Significa que uno dice,
este me molesta, me lo saco de encima. El otro dice, ah, yo lo necesito, vení para acá. Bien. Y de esa manera consigo el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Que todos tengan configuraciones de gas nobles, o sea, todos tengan configuraciones sin electrones desapareados. ¿Ya? Y esto es lo que sucede en el enlace iónico. Un átomo, al quedar cargado, ¿bien?, adquiere la configuración de gas noble. Y el otro también queda cargado. Uno cargado por pérdida, el otro cargado por exceso. ¿Bien? Y resulta que ambos adquieren la característica de gas noble. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El positivo se atrae con el negativo. ¿Bien? Y forman un nuevo tipo de unión química. ¿Bien? Un nuevo tipo de formación de compuestos o sustancias compuestas. ¿Bien? Eso se llama unión o enlace químico. Estos primeros que estamos viendo son los enlaces iónicos. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un átomo que no le conviene ni perder ni ganar? ¿Bien? Está ahí a mitad de camino, no le conviene perder porque tendría que gastar mucha energía. Y no le conviene tampoco ganar, porque tendría que aplicar mucha energía para ganar electrones. Bien, arrancárselos a otro y ponerlos en sus orbitales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando no pueden ni ganar ni perder, ¿qué es lo mejor? ¿Qué le parece a ustedes? No Compartir. puede ganar ni puede Compartir. perder. Entonces, ¿cómo, Sofi? Compartir. Compartir. Compartirlo. Porque no estaría haciendo Perfecto. ningún ejemplo exactamente. Compartir electrones. O sea, yo tengo un orbital semilleno y tengo otro orbital semilleno. ¿Qué pueden hacer los señores? En esos espacios que son los orbitales atómicos, ¿bien? Decir, che, vení, orbital con un solo electrón, vení. Va el orbital con un solo electrón y le dice, mira, yo estoy en las mismas condiciones tuyas. Vos sos un orbital y tenés un solo electrón. ¿Bien? Y yo soy un orbital y tengo un solo electrón. ¿Qué podemos hacer para vivir juntos? ¿No? ¿Qué pueden hacer? Y decir, bueno, yo me voy a tu casa o vos venís a mi casa o nos encontramos en mitad de camino, ¿bien? Y comparto la mitad de mi casa con tu mitad de casa. ¿Y qué obtenemos? Un orbital molecular. ¿Bien? Un orbital que resulta de las superposiciones de orbitales atómicos. ¿Bien? Y entre ellos, ¿qué hacen? Quererse. ¿Bien? Y cuando se quieren, se interpenetran. ¿Y eso qué hace? Que los dos electrones que estaban antes separados, ahora se unan, ¿bien? Y digan, bueno, qué felices que vamos a estar juntos. Un orbital semivacío con otro semivacío, o uno semilleno con otro semilleno, ¿bien? Van a codirigir a un par de electrones. En esta obra de teatro, donde un electrón acepta a otro. ¿Bien? Entonces, compartir, coaccionar, coexistir. ¿Bien? Fíjense cómo significa de que todo es de a dos. ¿Bien? Las tareas se comparten. Supónganse en una casa viven dos personas y las dos personas comparten el trabajo. ¿Qué significa? El trabajo es hecho por uno o por dos. En una casa viven dos personas. Se dice o se hace el trato de que esas personas van a contribuir a la limpieza de la casa. Significa que esas casas, ¿qué está sucediendo? ¿El trabajo se comparte o no?
Sí, profe. Sí, Sí, se profe. comparte. Comparte. Se comparte, bien. O sea, hay comparticipación de responsabilidades. En un enlace covalente normal, y fíjense por qué utilizo la palabra normal, porque acá yo voy a tratar de que un parámetro que se llama electronegatividades, bien, electronegatividades, sean parecidos. Entonces, la obligación de mantener un electrón junto a otro le corresponde a los dos con la misma intensidad. ¿Bien? Fíjense cómo el prefijo co lo van a encontrar en una operación mutua. ¿Qué será una operación mutua? Algo que Pónganle, conlleva dos partes sería. yo diría que a una sola parte. Fíjate que te dije, una operación mutua. Ah, ¿Te claro, porque parece a vos termina que van a siendo ir? una. Exactamente. Sí, sí. Mutuo, bien, significa que vamos a formar una unidad. ¿Sí? ¿Y cómo se llamaría la operación mutua si le pongo la co? Chicos, no se me pierdan, por favor. Parece que vamos muy bien. Les cambio el argumento un poquito y se me perdieron. Ahí Me sí queda el cerebro en implicaría. blanco, profe. Miren, Sabemos nada. miren la Profe, palabra que ahí implicaría dos partes, ¿o no? espérense un poquito que vamos a ir al pizarrón y vamos a escribir y van a ver cómo se van a dar cuenta. Vamos con la Integrated Webcam, mi pedorra camarita. ¿Cómo? ¿No se ve? Sí, profe, yo lo veo. No, a mí no, tienen que ver el pizarrón. Eso es lo que quise. Ah, el pizarrón se veía recién, usted cambió la cámara. Sí, sí, Ahí se está. veía recién. O Ahora sea que sí, el nabo era profe. yo. Ahí Ahí se está. ve, profe. Ahí está. Miren. Enlace covalente. Miren la palabra que dije. Este señor, bien, y este señor van a trabajar en forma mutua, bien. Este va a ser una operación y este va a ser una operación, como es para un fin común, es mutua, bien. Entonces, ¿qué pasa si este señor le digo que hace esto? ¿Cómo se leen las palabras ahora? Cooperación, sí. Cooperación. Ahora Claro, entiendo. como Cooperación que se mutua. ayudan entre Bien. los dos. Exacto, eso es lo que sucede en una cooperativa. Bien, justamente la diferencia entre una fábrica o llamémosle una factoría, algo donde se hace algo, bien, es que generalmente el dueño es uno solo, salvo que sea una sociedad, ¿no? Que figura como un hombre y uno sabe que hay muchos dueños, pero no todos son dueños. Bien, los empleados no son dueños. Los que ponen dinero, bien, son los socios. Bien. Pero en una cooperativa, ¿quiénes son los dueños? Las personas. Los socios. Porque ellas son. ¿Pero todos o solamente un grupo? Serían aquellos que En una trabajan. Las que cooperativa, ayudan. en una Las personas cooperativa, que chicos, ayudan. todos son dueños. En una cooperativa,
todos son dueños. Esa es la diferencia entre una empresa, por más que sea una sociedad anónima, donde yo no vea personas, pero yo sé que dueño no es uno solo. Bien, la diferencia entre una sociedad y una cooperativa, que en la sociedad yo tengo un grupo de dueños y un grupo de trabajadores. Bien, la empresa es del grupo de dueños, aunque yo no sepa quiénes son, bien, por normas del trabajo, por eso se llama sociedad anónima, bien, y para no saber quién es el dueño, ¿qué hago? Invento un nombre de fantasía, bien, que es un BIME sociedad anónima. ¿Quiénes son los dueños? Ah, no sé, no tengo idea. ¿Y cómo se reparte esto? Ah, no sé. Bien. Pero ¿qué pasa si todos los alumnos y profesores de alumnos y alumnas de la universidad queremos hacer, supónganse que nos dicen de Buenos Aires, ya el Ministerio de Educación no va a subvencionar a la Universidad Nacional de Villa Mercedes, por lo tanto, ya no va a existir más como universidad. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Alumnos y profesores, decir, todos vamos a cooperar para que esta universidad sea una universidad cooperativista. Bien, significa que ahora la UNVIME, ¿de quién es? De todos y de nadie a la vez. ¿Se dan cuenta lo que dije? Son de todos y es de nadie. En una cooperativa no hay dueños. Todos son dueños, ¿no? En una cooperativa, todos ponen una pequeña parte, generalmente siempre tratan de que sea equitativa, ¿bien? Supónganse, en una empresa, nosotros tenemos una cooperativa muy cerquita acá, que fue una panadería, Las Camelias, ¿bien? Era de un señor muy malo, ¿bien? Que le robaba la plata a los pobres trabajadores, los hacía trabajar en negro, ¿bien? Espero que no sea ningún pariente de ustedes. Y si lo es, lo lamento, pero así fueron las cosas. Estos señores, bien, no eran buenas personas. ¿Qué pasó? Dejaron o llevaron a la bancarrota a esta sociedad. Por lo tanto, dejaron sin empleo a muchas personas. ¿Qué dijo la justicia? Y bueno, esta empresa debe mucho para que no entre en quiebra y desaparezca. Bien, dijeron, ¿quiénes son los empleados de acá? 20 personas, 30 personas eran sus empleados. Entonces, estas personitas dijeron, ¿cuánto es la deuda de esta empresa? Bien, entonces ellos quedaron ante la justicia para que su fuente de trabajo no se cierre, de cooperar entre todos, bien, para sacarla a flote. ¿Qué significa? Todos van a poner dinero en la misma proporción, ¿bien? Y el que no tenga se va a comprometer, ¿bien? Los otros van a poner por él, ¿bien? Y cuando haya dividendos, ¿bien? Le van a decir, vos pusiste tanto, pero ganaste tanto, te tengo que sacar una porción. Y esta persona se tiene que quedar calladito, ¿bien? ¿Por qué? Porque todos deben tener la misma remuneración, o sea, todos deben ganar lo mismo, porque acá es una cuestión ¿cómo se dice cuando a todos les corresponde el mismo trabajo o el mismo esfuerzo? ¿Algo equitativo, profe? Mutuo. Bien. Cuando todos hacemos un esfuerzo en común, estamos haciendo un esfuerzo mutuo. Bien. Por eso yo les dije, hay una cooperación mutua. En el caso de los orbitales, bien, que van a formar enlace, nosotros decimos, vamos a imaginar,
de que este es el orbital, por ejemplo, 1s, vamos a dibujar más nonito acá. Miren la molécula de hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno tiene una distribución 1s1. Bien, vamos a poner así, hidrógeno A e hidrógeno B, como si pudiéramos diferenciar dos átomos de hidrógeno distintos. Bien, cada átomo de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? Uno. Uno. Uno y uno. ¿Qué pueden hacer estos átomos para llegar a enriquecerse? A ver, enriquecerse en el sentido de bajar su contenido de energía. Fíjense Compartir que cada entre uno de ellos estos dos átomos, y llenarían. bien, o sea, ¿qué van a hacer? Uno le dice al otro, el A le dice, por ejemplo, átomo B, ¿qué necesitas vos? Y un electrón para parecerme al helio. Bien. Y ahora el B le retruca al A y le dice, ¿y vos, A? ¿Qué necesitas? Y lo mismo que vos, un electrón para parecerme al helio. Entonces, ¿qué dicen los dos? ¿Y si nos juntamos? Bien. ¿Y si nos acercamos mutuamente? Ah, entonces, ¿vos me dejás que yo ocupe tu electrón? Por supuesto, le dice el A al B. Pero el B le dice, ¿y vos me prestás tu electrón para parecerme al helio? Por supuesto, no tengo ningún drama. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Lo siguiente, que el átomo A se interpenetra con el átomo B, este es el hidrógeno A, bien, este es el hidrógeno B, ¿y qué sucede? El átomo A dice, bueno, me voy con mi electrón, y el átomo B dice, me voy con mi electrón, y ahora hemos hecho una cooperación, un esfuerzo mutuo, ¿bien?, para disminuir el contenido energético. Entonces, el hidrógeno A, ¿qué sucede? Y dice, bueno, no será lo mejor, pero yo ya tengo la característica de helio, ¿bien? Tengo la distribución de helio, porque B me prestó su electrón y ya me parezco al helio, ¿bien? Pero B, ¿qué dice? Gracias al cielo, A fue bueno, ¿bien? Y yo le presté mi electrón a él y él dijo que no iba a tener ningún problema de prestarme el electrón y ahora yo también adquiero la configuración del helio. Bien. Y entonces los dos que han formado la molécula de hidrógeno. Bien. Para no andar dando lástima los átomos de hidrógeno entre sí, bien, andando uno con un electrón y el otro con un electrón, se juntan de a pares y dicen, ¿me prestás tu electrón? Y el otro le dice, ¿y me prestás el tuyo? Y todos hacen un esfuerzo mutuo, una cooperación mutua, ¿bien? Y comparten electrones. El A lo comparte con B y el B con A. ¿Se dan cuenta? Que acá no es cesión de electrones, ninguno lo cede, ninguno lo acepta. ¿Bien? ¿Qué es lo que ha sucedido? Ninguno lo pierde, ninguno acepta. Los dos comparten. Los dos comparten de electrones. El par de electrones, fíjense la pregunta que les voy a hacer. El par de electrones es el dueño del par de electrones. ¿Es A? ¿Qué dicen ustedes? Los No, dos son dueños, Muy bien, los dos son que dueños. estarían Es cooperando. válido, fíjense que es válido acá la siguiente frase, muy común en economía. A, bien, es dueño del par de electrones.
B es el dueño del par de electrones, pero A no es el dueño, como tampoco B es el dueño. Eso se llama silogismo. ¿Bien? La lógica dice que yo puedo asegurar y desmentir algo, porque justamente las dos cosas son válidas. ¿Al dueño? Yo puedo decir que no, y no me equivoco. ¿Bien? Porque A no es el dueño, B tampoco. Pero sin embargo, también puedo decir que sí hay dueño y tampoco me voy a equivocar. Porque A, digo, es el dueño de los dos electrones, pero también B. ¿Bien? O sea, A es dueño del par de electrones, pero también B. O sea que al fin y al cabo ninguno es dueño, pero también hay dueño. ¿Entienden? Si ustedes leen un poquito en algún momento algún librito de lógica o lógica simbólica, porque utiliza mucho simbolismo, van a ver que esto es cierto, existe. En la doble negación o la doble aseveración. Entonces, ¿quién es el dueño del par de electrones? A y B. Pero ¿no era que no eran dueños? También es válido. Entonces, para evitar esa doble pregunta, ¿qué decimos? ¿Qué hacen el átomo A y el átomo B? Comparten electrones y listo. Y evitamos hablar de dueños. ¿Bien? En una cooperativa, ¿quién es el dueño de la cooperativa? Todos y ninguno a la vez. ¿Mm? En la cooperativa no hay dueños. Todos colaboran con lo mismo y todos reciben los dividendos, bien, si pueden, en la misma cantidad para mantener la cooperativa. ¿No? Es casi como que es lo mismo el esfuerzo de todos para que la recompensa del esfuerzo sea equitativa. ¿Bien? Entonces, el enlace covalente también es un tipo de esfuerzo mutuo, efectos de cooperación. ¿Mm? Vamos a ver otro ejemplo. Y con esto terminamos. Miren el flúor. Flúor Z9, 1S2, 2S2, 2PX2, 2PI2, 2PZ1. Bien. El otro átomo de flúor sería 1S2, 2S2, 2PX2, 2PI2 y 2PZ1. ¿Bien? O sea, fíjense cómo yo puedo dibujar esto. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? 6. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el flúor? 7, profe. 7. 7. Tienen que contar, chicos. Bien. Y acá tengo el otro. Este es el de arriba. Y acá voy a dibujar. Bien. Los 7 electrones de valencia. Ahora fíjense la pregunta maldita que les voy a hacer. ¿Qué valencia tiene el flúor? ¿1? 1 porque tiene unos emisiones. ¿Pueden hablar un poquito más bajo? Así no les entiendo mejor. Hablen un poquito más bajo. Porque están hablando muy fuerte. Entonces, si ustedes bajan, no les entiendo nada y así vamos a estar felices. Más abajo. Casi un murmuro que sea lo que digan. ¿Pueden hacerlo más bajo? Veo que no. Sería 3, profe, ¿o no? O lo hicieron tan bien que no se escuchó nada. ¿Ah? Entonces, ¿qué valencia tiene? Recién una me lo dijo, pero lo dijo tan bajito que parecía que si llegaba... 1, profe. Uno, así hay que hablar sin miedo, sin miedo.
Para eso tenemos toda la potencia del micrófono. 1. Porque hay un solo, como decías Lucía recién, vos que te quedaste sin voz. Un solo orbital semilleno. Exactamente. Lucía nos dijo de que había un solo orbital semilleno. Y tiene toda la razón del mundo, ¿no? O sea, valencia 1. Y si hay valencia 1, ¿qué puede pasar con estos dos flúor? Fíjense que el flúor, ¿qué necesita para parecerse a un gas noble? O adquirir la configuración de un gas noble. Tengo Ganar un electrón. Ganar un electrón. Ajá, bien. Pero están ellos dos y nadie más que ellos dos. Bien. O sea que no hay nadie que le pueda dar electrones al flúor. Bien. Los dos átomos de flúor son los que están. Bien. ¿Qué pueden hacer entre ellos? Ya que nadie les va a dar, ¿qué pueden hacer entre ellos? Compartirlo. Los comparten. Exacto. Un flúor le dice al otro, mira, flúor, yo sé que vos sos súper egoísta, bien, te encanta robar electrones, ¿no? Y el otro dice, sí, tengo este defecto, soy muy egoísta, me encanta robar. Y el otro le dice, pero los dos somos iguales, bien, pero si no compartimos electrones, nunca vamos a alcanzar la característica del octeto completo. Entonces, esa manga de egoístas que dice, bueno, ya que no nos queda otra, nos vamos a unir. ¿De qué manera? Compartiendo, bien, un par de electrones entre vos y yo. O sea, que lo que hacen estos dos flúor es compartir ¿qué cosa? Un par de electrones. Entonces, esa coparticipación de electrones se llama enlace, ¿cuánto? Si es una cooperación. Covalente. Enlace covalente. Un enlace de covalores, de covalentías. ¿Bien? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Bueno, hasta acá hemos llegado, los tuve 1 hora y media, gracias por esperarme, no irse. Y le sé la media hora al profe Enrique. Le sé la media hora. Él me había dicho, bueno, si no tenés clase, dame así no perdemos tiempo. Lo conseguí, profe Enrique, por mi internet. Así que di esto y ya terminamos prácticamente, nos queda un cachitito, bien, para hablar de un enlace muy particular, que es un enlace súper loco. Así es un enlace súper loco porque utiliza, bien, para darse a conocer o para manifestarse, utiliza los electrones de valencia que no se usan. O sea, usa electrones de pares que no forman orbitales de valencia. ¿Bien? Fíjense, por ejemplo, en el caso del flúor. Ustedes alguna vez, no sé si sintieron hablar, de que el flúor o todos los halógenos, y llámese halógenos al flúor, cloro, bromo, yodo, ¿bien? Decimos que tienen una valencia común, ¿bien? Que es 1. ¿Bien? Y después dicen, no, pero el flúor, cloro, bromo, yodo no solamente tiene la valencia 1. Claro. Entonces nos vamos a quedar tiritando de miedo porque van a decir, pucha, ese hombre que nos da la teoría dice que es 1 y sin embargo los libros dicen que es 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo se entiende eso? ¿No?
quedó para la próxima clase, que con eso terminamos y ya comenzamos el próximo tema, que es estudio, bien, de las fuerzas intermoleculares y los estados de agregación de la materia. ¿No? Para después comenzar a ver un poco de formulación y algunos problemitas de estequiometrías. Bien, vamos ya a empezar a medir, o sea, volvemos a salir de la parte microscópica y nos vamos a ir a la macro, vamos a medir. Pero ¿saben por qué vamos a medir? Macroscópicamente, para poder hacer la relación microscópica. Bien, como yo lo microscópico no lo puedo medir, voy a tener que medir en proporciones macroscópicas. A ver, supongamos, yo quiero contar, calcular el número o la masa de un grano de arena, suponiendo que todos los granos de arena sean iguales. Bien. Resulta de que se puede hacer en una forma bastante exacta, se puede calcular el número de granos de arena que hay en 1 kilo, bien, de arena. Entonces, si yo sé cuántos granos de arena hay en 1 kilo, bien, ¿podré determinar la masa de un grano de arena? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo... Sí, profe. Exacto, si yo sé cuántos granos de arena hay en 1 kilo, puedo hacer la relación después para saber cuánto pesa 1 grano. Bueno, nosotros no sabemos cuánto pesa un átomo, ¿bien? Pero vamos a hacer relaciones de tal manera que vamos a decir cuánto pesa un número significativo de átomos, ¿bien? Y con esa relación vamos a poder saber cuánto pesa un átomo. ¿Les parece? ¿Dejamos hasta la semana próxima con eso? Bueno, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya vamos a ir avanzando más. ¿Qué les voy a dar en estos días? Vamos a hablar con Enrique para darle una evaluación. Miércoles, no se me asusten que la evaluación no va a tener puntaje. ¿Qué significa evaluación? Que nosotros le vamos a dar una serie de problemas, ustedes lo van a resolver y nosotros después le vamos a decir aproximadamente en 2 o 3 versiones. ¿Por qué digo en 2 o 3 versiones? Porque cada uno va a responder como más lo entienda. Entonces, vamos a tratar de que la respuesta también sea amplia y pueda ser entendida por todos. ¿Bien? No me voy a poner en exquisito, en súper exigente, en súper formal y decir la respuesta a los problemas es tal. Y ustedes cuando los miren van a decir, y yo no lo hice así, entonces está mal. No, vamos a ver cómo lo hicieron, qué razonamiento tuvieron. Si ustedes quieren, ¿entienden? Si ustedes profe. quieren mostrarnos cómo lo resolvieron, muéstrenlo. Si no lo quieren, vamos a ser totalmente respetuosos, ¿bien? De que ustedes no quieren que los vean. ¿Ven? No, nosotros no le vamos a exigir, no, a ver, qué sé yo, carta seña, muéstremelo, venga para acá, ¿qué me está diciendo? No, porque no es una evaluación. Nosotros les vamos a hacer una evaluación para que ustedes se autoevalúen. ¿Bien? A ver, ¿estoy bien con lo que aprendí o no entiendo un carajo? Esa pregunta se la van a hacer ustedes y se la van a responder ustedes. ¿Bien? Nosotros no la vamos a hacer ni la vamos a sentar en ningún lugar. Si ustedes quieren decir,
Mire, profe, a mí me fue para el reverendísimo carajo. O, mire, profesor, yo calculo que tengo todo bien. Felicitaciones a uno y vení para acá, sentate conmigo, que en algo le está fallando, en algo estás metiendo la pata. ¿Se dan cuenta? O sea, acá no hay ni aprobados ni desaprobados, sino quien aprendió el conocimiento bien y quien anda ahí medio a las patinadas. ¿Bien? Nosotros no le vamos a poner nota. ¿Bien? Nosotros no vamos a aprobar o desaprobar. Ustedes son los que se van a aprobar o desaprobar. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora quedan con Enrique para lo que tengan que charlar para mañana o para el viernes. Y bueno, ahí está. Se ponen de acuerdo con Enrique. Yo hoy le ocupé el horario, que pensaba que no lo iba a usar y lo terminé usando. Bueno, entonces para mañana queden con él. ¿Qué consulta? ¿Qué necesitan? Todo lo que ustedes ya saben que pueden trabajar con Enrique. Roberts, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está, compañero? ¿Qué dice? Acá los niños están esperándote para charlar contigo. Vamos a conversar 2 o 3 cositas, así mañana arrancamos con los temas que estábamos viendo, y esta semana tenemos que darle forma, bueno, a toda esta parte. Sí, los chicos han estado trabajando, van a profundizar contigo en lo que respecta a enlaces. Yo les di una relación muy por arriba de la relación que hay entre las propiedades periódicas y la distribución electrónica, como para que puedan leer cualquier librito, desde Raymond Chang hasta Fernández Cerventi, que es lo más paleolítico que existe, bien, y ahí puedan entender cómo varían las propiedades periódicas con la distribución electrónica, bien, y que, bueno, te saquen la chicha preguntándote a vos mientras ellos trabajan. Así ya ese tema queda consolidado. Han visto enlace iónico hoy, enlace covalente, y hemos dejado, no les quería dar el enlace coordinado todavía, o covalencia coordinada, ¿bien? Como el último tema. Después de eso ya vamos a entrar a ver uniones intermoleculares y estado sólido, líquido y gaseoso de la materia. Hemos cambiado ahí. Vamos a dar primero estados de agregación y después vamos a ver estequiometría. O sea, después vamos a ver el uso de cantidades macroscópicas para poder entender el mundo microscópico. ¿Bien? Así que ahí está. Quedan en total libertad para charlar con Enrique. Muy bien. Gracias, Roberts. No, gracias a vos. No te corto si pueden aprovechar el Meet. Lo único que sí, voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar. Ya tengo los 2 anteriores para subir y ahora voy a dejar que se termine este video. ¿Dónde lo dejé? Estoy grabando. Aquí está. Cerralo cerralo nomás. Nosotros vamos a acordar los temas que vemos